Fernanda creía que de veras su esposo estaba esperando a que escampara para volver con las concubinas. En los primeros meses de la lluvia temió que él intentara deslizarse hasta su dormitorio y que ella iba a pasar por la vergüenza de revelarse que estaba incapacitada para la reconciliación desde el nacimiento de Amaranta Úrsula. Se regresó a guardar que pasara la lluvia y se normalizara el correo, y mientras tanto se aliviaba de sus dolencias secretas con recursos de inspiración, porque hubiera preferido morirse a ponerse en manos del único médico que quedaba en Macondo. El francés extravagante, que se alimentaba con hierbas de búho, no había podido concebirse un cortejo más desolado. Habían puesto el ataúd encima de una carreta de bueyes, sobre la cual construyeron un cobertizo de hojas de banano, pero la presión de la lluvia era tan intensa que las calles estaban tan empapadas que a cada paso se atollaban las ruedas y el cobertizo estaba a punto de desgastarse. Los chorros de agua triste que caían sobre el ataúd iban esposando la bandera que se habían puesto encima, y que era en realidad la bandera sucia de sangre y de polvo, repudiada por los veteranos más dignos. Sobre el ataúd habían puesto también el sable con bolas de cobre y seda, el mismo que el coronel Gerimerdo Márquez colgaba en la percha de la sala para entrar inerme al costurero de Amaranta. Aparecieron como una visión irreal en la calle que todavía llevaba el nombre del coronel Aureliano Buendía, y todos miraron la casa al pasar y doblaron por la esquina de la plaza, donde tuvieron que pedir ayuda para sacar la carreta atascada. En la primera semana le mandó recados a Aureliano II para que tomara providencias urgentes, y él había contestado que no había prisa, que la situación no era alarmante, que ya se espantarían algo cuando escampara. Vio con una impotencia sorda cómo el diluvio fue exterminando sin misericordia una fortuna que en un tiempo se tuvo como la más grande y sólida de Macondo, y de la cual no quedaba sino la pestilencia. Cuando Aureliano II decidió ir a ver lo que pasaba, solo encontró el cadáver del caballo y una mulla escuálida entre los escombros de la caballeriza. Aureliano II se quedó más de 3 meses en su casa, no porque entonces se sintiera mejor allí que en la de su familia, sino porque necesité todo ese tiempo para tomar la decisión de echarse otra vez encima el pedazo de lienzo encerado. Aureliano II regresó a la casa con sus baúles, convencido de que no solo Úrsula sino todos los habitantes de Macondo estaban esperando que escampara para morirse. Aureliano II comió muy poco, con la cabeza baja, y se retira temprano al dormitorio. En el desayuno del día siguiente, Fernanda estaba trémula, con aspecto de haber dormido mal, y parecía desahogada por completo de sus rencores. Sin embargo, cuando su marido preguntó si no sería posible comerse un huevo tibio, ella no contestó simplemente que desde la semana anterior se habían acabado los huevos, sino que elaboró una virulenta diatriba contra los hombres que se pasaban el tiempo adorándose el ombligo, y luego tenía la cachaza de pedir hígado de alondra en la mesa. En la tarde, mientras los niños hacían la siesta, Aureliano II se sentó en el corredor y hasta allá lo persiguió Fernanda, provocándolo, atormentándolo, girando en torno de él con su implacable zumbido de moscardón, diciendo que, por supuesto, mientras ya no quedaban más que piedras para comer, su marido se sentaba como un sultán de Persia a contemplar las lluvias, porque no era más que eso, un mampolón, un mantenido, un bueno para nada, más flojo que el algodón de Borla, acostumbrado a vivir de las mujeres y convencido de que se había casado con la esposa de Jonas, que se quedó tan tranquilo con el cuento de la ballena. Amaranta, Úrsula y el pequeño Aureliano habían de recordar el diluvio como una época feliz. A pesar del rigor de Fernanda, chapaleaban en los pantanos del patio, cazaban lagartos para descuartizarlos y jugaban a envenenar la sopa echándole el polvo de las alas de mariposa en los descuidos de Santa Sofía de la Piedad. Úrsula conversaba con sus antepasados sobre acontecimientos anteriores a su propia existencia,
gozaba con las noticias que le daban y lloraba con ellos por muertos muchos más recientes que los mismos contertulios. Aureliano II no volvió a ocuparse de los niños. Comía a cualquier hora, embarrado de pies a cabeza, y lo hacía en un rincón de la cocina, contestando apenas a las preguntas ocasionales de Santa Sofía de la Piedad, aun cuando ya se había extinguido las últimas esperanzas y lo único que parecía tener algún sentido eran las predicciones de las barajas. Reforzó los cimientos, medallos, resané las grietas con argamasa y continuó excavando en el costado occidental. Úrsula tuvo que hacer un gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escapara. Úrsula llora de lástima al describir que por más de 3 años había quedado para juguete de los niños. Aureliano II andaba tan ocupado tratando de consolidar prestigio de sus rifas, que apenas le quedaba tiempo para ver a los niños. Fernanda puso a Amaranta Úrsula en una escuelita privada donde no se recibían más de 6 alumnos, pero se negó a permitir que Aureliano asistiera a la escuela pública. Considerado que ya había cedido demasiado al aceptar que abandonara el cuarto. Además, en la escuela de esta época solo se recibían hijos legítimos de matrimonios católicos, y en el certificado de nacimiento que habían prendido con una nodriza en la batita de Aureliano cuando lo mandaron a la casa, estaba registrado como expósito. Amaranta Úrsula, heredera de ciertos encantados de Remedios, la bella, ocupada en hacer sus tareas escolares, el tiempo que antes perdí en atormentar a Úrsula, y empezaba a manifestar un buen juicio y una consagración a los estudios que hicieron renacer el Aureliano II, la buena esperanza que le inspiraba Meme. Le había prometido amarla a terminar su estudio. Aureliano II confiaba en que la vejez ablandará el corazón de Fernanda para que el niño pudiera incorporarse a la vida de un pueblo donde seguramente nadie le hubiera tomado el trabajo de hacer especulaciones suspicaces sobre su origen. Pero el propio Aureliano parecía preferir el encierro y la soledad, y no revelaba la menor malicia por conocer el mundo que empezaba en la puerta de la calle. Desde la muerte de Aureliano II, Fernanda se encargaba de mandar todos los días un canasto con víveres. Todos los días así humillaba a quien lo había maltratado. Para Santa Sofía la Piedad, el que hubiera pocos habitantes en la casa le permitía descansar. La casa se precipitó en una crisis de sensibilidad y estaba casi en ruinas. Santa Sofía de la Piedad, después de desistir de seguir trabajando, tomó sus pocas cosas y abandonó la casa, y Aureliano con Fernanda. Pasaron los años y Fernanda empezó a disfrutar de los recuerdos. Una mañana Aureliano se encontró tendida en su cuarto vestida de reina. Aureliano, deseoso de seguir estudiando, salió a la calle en busca de ciertos libros. Así, Aureliano estaba consiguiendo traducir los pergaminos y empezó a disfrutar de ir a las librerías.